camino, verdad y vida. Jesús es mi amigo fiel, puedo confiar en Él, nunca Él me dejará, a mi lado estará. Jesús es mi amigo fiel, puedo confiar en Él, nunca Él me dejará, a mi lado estará. Jesús es mi amigo fiel, puedo confiar en Él, miedo Él me quitará, a mi lado estará. Jesús es mi amigo fiel, puedo confiar en Él, miedo Él me quitará, a mi lado estará. Jesús es mi amigo fiel, puedo confiar en Él, siempre me ayudará, a mi lado estará. Jesús es mi amigo fiel, puedo confiar en Él, siempre me ayudará, a mi lado estará. Dios hizo el día, la noche también, hizo el aire y el cielo azul, hizo el agua para yo tomar, hizo todo lo que mis ojos ven, hizo todo lo que mis ojos ven. Dios hizo tierra y mares también, hizo las plantas con fruto y flor, hizo la luna, estrellas y sol, hizo todo lo que mis ojos ven, hizo todo lo que mis ojos ven. Dios hizo aves y peces también, hizo todo animal en Edén, hizo el hombre y a la mujer, hizo todo lo que mis ojos ven, hizo todo lo que mis ojos ven. Se ha acabado. Hola niños, ¿qué tal están? Acabo de leer un muy bonito cuento, pero saben, todos estos cuentos realmente no son verdad, pero ¿saben qué sí es verdad? La Biblia es la palabra de Dios y toda ella es la verdad. Hoy vamos a aprender un versículo muy importante y muy bonito que nos habla acerca de la verdad y por qué debemos de creerla. Nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren niños, qué versículo más bonito. Primero nos empieza diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sin fe es imposible agradarlo? Porque la fe es como nosotros podemos creer en Él. Fe es tener una convicción, es creer al 100% que algo es real y que algo es así. Entonces Dios quiere que nosotros confiemos al 100% en Él. Si yo no tengo fe, si yo no creo al 100% en Él, es imposible que yo le agrade. Después nos sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, no solo es que no puedo agradar a Dios si no creo en Él,
sino que también no me puedo acercar a Él. Yo debo tener fe para poder acercarme a Dios. Y miren qué bonito lo que dice después. Y que es galardonador de los que le buscan. Si yo creo en Dios, si yo tengo fe en Él me va a galardonar. O sea, Él me va a dar premios. Muchos premios me va a dar. ¿Por qué? Por creer en Él. Porque si yo creo en Él, me puedo acercar a Él y también puedo agradarle. Entonces, niños, vamos a memorizar este versículo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, vamos a repetirlo lento primero. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Hebreos 11:6. Ahora vamos a decirlo rápido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a decirlo intermedio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a hacer unas mímicas para memorizarlo bien. Entonces nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Bueno, niños, ese ha sido el versículo de esta semana. Espero que ustedes puedan memorizarlo y que puedan guardarlo en su corazón. Y recuerden, si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero acercarme a Él, primeramente debo tener fe en Él y después Él me va a dar premios. Nos vemos. Hola niños, bienvenidos a otra clase más de Escuela Bíblica. El día de hoy vamos a aprender otra historia de la Biblia, así que te animo a que pongas mucha atención para escuchar esta historia el día de hoy. La semana pasada nos quedamos aprendiendo sobre Jesús en un lugar llamado Samaria, donde conoció a una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Jesús conversó con esta mujer y luego esta mujer creyó en Jesús como su único Señor y Salvador. Jesús estuvo 2 días en Samaria y muchos creyeron en Él. Luego Jesús regresó a Caná de Galilea. ¿Recuerdas la historia de las bodas de Caná? Sí, este fue el primer milagro de Jesús. Luego Jesús se fue para Samaria, donde estuvo un tiempo ahí y luego regresó a Caná de Galilea otra vez. Saben, niños, a unos 32 kilómetros de distancia, eso es una distancia muy larga, es más de un día de camino de un lugar a otro. Pero a unos 32 kilómetros de distancia vivía alguien muy importante. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes vive en una mansión? ¿O alguno de ustedes ha conocido una mansión, una casa muy grande con muchos siervos? Pues este hombre vivía en una casa muy grande con muchos siervos, pues era un hombre muy importante. Él vivía en Capernaum. Capernaum quedaba a 32 kilómetros aproximadamente de Caná, donde ahora estaba Jesús. Este hombre era llamado un noble, porque era un oficial del rey. Ese era un muy buen trabajo. Probablemente era un hombre rico, tenía muchas cosas, sirvientes, comida y quizá tenía una linda casa como esta. Pero aunque este hombre tenía todas estas cosas, un día en su casa había mucha tristeza. ¿Quieres saber por qué?
Su hijo estaba muy enfermo. Vaya que ese era un gran problema. La Biblia no dice lo que tenía el niño, pero sí dice que estaba tan enfermo que ya estaba a punto de morir. ¿Se imaginan lo preocupados que debían estar sus papás? ¿Alguna vez tú te has enfermado? Pues yo me imagino que sí, todos en algún momento nos hemos enfermado y nuestros padres se ponen preocupados y muy tristes. Así se sentía el papá de este niño, así se sentía el noble, preocupado y triste, y probablemente su mamá también estaba preocupada por él. ¿Qué iba a hacer el noble, niños? ¿Qué creen que iba a hacer? Parece que no había nada que podía sanar a su hijo. Probablemente ya lo habían visto los doctores y nada podía solucionar el problema de salud de su hijo. ¿Qué sería lo que este noble iba a hacer? Pues saben, la Biblia dice que el noble había escuchado que Jesús estaba en Caná de Galilea. Probablemente él pensó, Jesús está cerca de Capernaum. Y también este hombre seguramente había escuchado que Jesús hacía milagros. Había escuchado que Jesús era poderoso para sanar a las personas. Así que este hombre iba a buscar la ayuda de Jesús. Y sabes, él sabía que este gran problema que tenía, él no lo podía solucionar. Él sabía que él no podía hacer nada para solucionarlo. Sabía que necesitaba a Jesús. Y eso me hace pensar en un problema que tú y yo tenemos, o con el problema que nosotros hemos nacido. Y ese problema es el pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que todos nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas que no agradan a Dios. Y eso nos separa de Dios, no nos permite que podamos estar en el cielo con Dios. Ese es un problema aún más grave que el problema que tenía el hijo de este noble. El noble salió de su casa, probablemente corriendo, cansado y decidido a encontrar a Jesús. Su hijo estaba a punto de morir, tenía su esperanza en encontrar a Jesús para poder pedirle ayuda. Probablemente se preguntaba en el camino, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo sabré quién es Jesús? Después de viajar muchas horas de camino, probablemente este hombre se sentía cansado, pero sabía que necesitaba apresurarse, pues su hijo estaba a punto de morir. Yo me imagino que él buscaba y buscaba hasta que por fin vio a lo lejos que estaba Caná de Galilea, y probablemente él pensó, ya estoy muy cerca, y comenzó a correr más y más rápido y empezó a buscar a Jesús por todos lados. Probablemente él pensaba, ¿cómo voy a encontrar a Jesús? Seguramente él pensó, donde vea una multitud, ahí tiene que estar Jesús, y buscó a Jesús por todos lados. Por fin encontró a Jesús. Rápido se metió entre la gente y comenzó a rogarle a Jesús que le ayudara, pues su hijo se iba a morir. ¿Qué creen que le respondió Jesús? La Biblia dice que Jesús le respondió y le dijo, si no ven los milagros, entonces no creen. ¿Saben, niños? Algunas personas se acercaban a Jesús porque realmente necesitaban su ayuda y sabían que Jesús era el único que podía ayudarlos, como este noble cuando se acercó a Jesús. Pero otras personas solamente se acercaban a Jesús porque querían ver sus milagros, porque querían obtener algo de Jesús. Pero cuando miraban el milagro, luego se iban para su casa y no le entregaban sus vidas a Jesús. Pareciera que a Jesús no le interesaba el problema del noble por la manera en la que le respondió, pero sabes, no es así. A Jesús sí le interesaba el problema que tenía el noble, sí le interesaba que su hijo estaba enfermo, porque Jesús se interesa por las personas y ama a las personas. ¿Sabes cómo lo sé? Porque la Biblia dice que Jesús nos ama, que Dios es amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así que tú puedes estar seguro de que Dios te ama a ti y de que Dios se interesa por tus cosas, aun cuando tú piensas que las otras personas tal vez no se interesan por tus problemas. Pero Jesús sí se interesa por ti. Jesús te ama. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. La Biblia dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús vio la fe de este hombre y agradó a Dios. Eso agradó a Jesús. ¿Saben, niños? Eso me recuerda a nuestro versículo de memoria. Vamos a ver lo que dice.
Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Pero ¿sabes? Si tú aún no eres hijo de Dios, es imposible que tú tengas fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que la palabra de Dios dice? La Biblia dice que Jesús hace más de 2000 años murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Jesús murió, fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día y ahora vive. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Que Él ahora está en el cielo y reina con Dios el Padre. La Biblia dice que Jesús un día volverá y vendrá a llevar de esta tierra a todos los que han creído en Él. Hoy tú puedes creer en Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida. Saben, niños, este oficial creyó las palabras de Jesús. Él creyó y se iba de regreso a su casa. Él no dijo, pero ¿y cómo puedo estar seguro de eso? ¿O cómo me lo garantizas? Él simplemente creyó las palabras de Jesús y emprendió su viaje de regreso a casa. Yo me imagino que tenía que prepararse, pues no era un viaje corto. Recuerdan que estaba más o menos a un día de distancia. Pues este hombre comenzó a emprender su viaje de regreso a casa. Y yo me imagino que él en el camino pensaba y recordaba las palabras de Jesús. Tu hijo vivirá. Así que él iba muy entusiasmado de regreso a casa. Sus sirvientes salieron en el camino a encontrarlo y cuando lo vieron le dieron las buenas noticias y le dijeron pronto, tu hijo vive. ¿Se imaginan la alegría que el noble debió sentir cuando escuchó esas palabras? Su hijo estaba vivo, no había muerto. Jesús había sanado al hijo del noble. ¿Saben, niños? El noble le hizo una pregunta muy importante a sus siervos. Él les preguntó a qué hora el niño comenzó a estar mejor. ¿Y saben qué le contestaron sus siervos? Le dijeron, ayer a las 7 dejó de tener fiebre. En ese momento el noble entendió que fue justo en la hora en la que Jesús le había dicho que su hijo estaría bien, de que su hijo viviría. En ese momento Jesús hizo el milagro y sanó a su hijo. Jesús salvó al hijo de este noble para que no muriera. ¡Qué maravilloso, niños! Probablemente el noble corrió a su casa y vio a su hijo sano. ¡Qué maravilloso debió de haber sido eso! Probablemente él y toda su familia se sentían muy alegres porque Jesús había hecho el milagro de sanar al pequeño niño. Niños, este fue el segundo milagro de Jesús y vaya que fue un milagro hermoso como Jesús sanó a este niño, como Jesús sanó al hijo del noble y vio la fe que este hombre tuvo en él, porque el noble creyó que Jesús era todopoderoso para salvar a su hijo. Saben, la Biblia también dice que todas las personas en su casa, probablemente su familia, sus siervos, todos creyeron en Jesús, todos creyeron en Jesús. Ellos no solamente vieron el milagro que Jesús hizo, sino que creyeron, pusieron su confianza en Jesús. Creyeron que Jesús era el único que podía salvarnos del problema más grave que todas las personas tenemos, que es el pecado. Y si tú aún no te has arrepentido de tus pecados, si tú aún no has creído en Jesús o tal vez nunca habías escuchado hablar de Jesús, yo tengo una buena noticia para ti. Hoy es el día en el que te puedes arrepentir de tus pecados y así como este noble y toda la familia de él y todas las personas de su casa creyeron en Jesús, tú hoy puedes creer en Jesús. Él es el único que puede salvarte de tus pecados porque murió en una cruz y resucitó al tercer día. Hoy puedes creer en Jesús y ser un niño salvo también. Y probablemente tú ya habías puesto tu fe en Jesús y ya eres un hijo de Dios. Pero ¿sabes? Dios quiere también que tú crezcas en fe. Dios quiere que tú cada día aprendas a vivir por fe cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando estás enfermo, cuando estás triste. Puedes confiar, puedes aprender a vivir por fe, confiando que Jesús es el Dios todopoderoso para ayudarte en todos tus problemas.
¿Qué te parece si oramos para terminar esta lección? Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias por esta clase, gracias por tu palabra, por todo lo que podemos aprender. Ayúdanos a que seamos niños que tienen fe en ti, que confían en ti cuando tienen problemas, cuando están tristes y cuando están enfermos. Y también te pido por todos aquellos niños que aún no han creído en ti y que están viendo esta clase. Oro porque ellos puedan arrepentirse de sus pecados y creer en ti como su único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Niños, tenemos un anuncio muy importante que darles, así que pongan mucha atención. Esta es nuestra última clase de escuela bíblica a través de YouTube. Pero no te pongas triste, vamos a seguir compartiendo estas clases con ustedes. Ve y dile a tus padres que envíen un mensaje al número de teléfono que está apareciendo en pantalla y nosotros vamos a explicarles de qué manera ahora vamos a tener nuestras clases de escuela bíblica de manera virtual. Así que te animamos a que le digas a tus papás para que no te pierdas la próxima clase el próximo fin de semana. Hasta la próxima, niños. Adiós.